Hola chicos, hoy vamos a analizar el diseño de compensadores de adelanto basado en el método del lugar geométrico de las raíces en la segunda parte, donde vamos a tratar con el método de la bisectriz para ubicación del polo y el cero del compensador. Bien, primeramente, para volver a contextualizar un poco el trabajo que veníamos haciendo, vamos a recordar cuáles eran los pasos necesarios para diseñar los compensadores de adelanto. También es importante recordar el objetivo de un compensador de adelanto, el cual es el de modificar la respuesta transitoria de un sistema, básicamente ubicando el polo dominante del mismo en los puntos que nos provean de esa respuesta deseada. Entonces, como primer paso, lo que hacíamos era, a partir de los requerimientos temporales de nuestro sistema, nosotros obtenemos los valores de coeficiente de amortiguamiento o razón de amortiguamiento, digo bien, y frecuencia natural, que hacen que este sistema tenga la característica temporal que nosotros deseamos. Y a partir de estos parámetros nosotros podíamos determinar el polo que deseamos sea dominante en el sistema, justamente para obtener esta respuesta. Una vez que obtenemos el polo dominante deseado, pasamos a determinar la deficiencia angular o el ángulo deseado, que básicamente se refiere al ángulo que tiene que agregar nuestro compensador de tal manera a que el lugar geométrico de las raíces contenga a ese polo dominante deseado para nosotros. Si esta deficiencia angular nos sale 0, lo que significa es que efectivamente el polo deseado ya pertenece al lugar geométrico y por ende pasamos directamente al último paso, que es el diseño de la ganancia, y no necesitaríamos de agregar ningún polo ni 0 al sistema. Bueno, a través de esta fórmula, menos 180 menos la fase del sistema en el polo deseado, determinábamos justamente esa deficiencia angular, que podíamos desglosar un poquito más en menos 180 más la sumatoria de la contribución angular de los polos del sistema menos la contribución angular de los ceros del sistema en el polo deseado. Luego de eso, llegamos al paso 3, que trataba de determinar la ubicación del polo y el cero del compensador, que tiene la forma que vemos aquí en la diapositiva. Esta es la forma que habíamos definido del compensador, donde tenía una ganancia, un cero y un polo. Y básicamente nuestro trabajo en esencia es determinar justamente esos tres parámetros: la ganancia, el cero y el polo. Y habíamos dicho que para la ubicación de ese cero y ese polo teníamos infinitas posibilidades de determinar dónde ubicarlos para que contribuyan el ángulo deseado. Entonces, en la clase anterior habíamos desarrollado el método denominado de eliminación de polos, en el cual eliminamos el polo más cercano al eje imaginario que no sea el que está en el origen, y es el método más sencillo básicamente de diseñar compensadores de adelanto. El método que vamos a analizar hoy se denomina el método de la bisectriz, y este método es el método que nos provee la mayor constante de error estática para el sistema, ubicando el polo en el punto deseado. ¿De qué nos sirve tener la mayor constante de error estática? Pues justamente esta constante de error era inversamente proporcional al error que va a tener nuestro sistema a distintas señales de prueba. Entonces, mientras mayor es nuestra constante de error estático, menor el error. Entonces, recapitulando, el método de la bisectriz nos provee la mayor ganancia, el mayor coeficiente de error estático para nuestro sistema de control. De esta manera, el método de la bisectriz propone lo siguiente. Primeramente, se debe trazar la línea que une el origen con la ubicación del polo deseado, y luego una recta paralela al eje real que pase por el polo deseado y tenga sentido del lado negativo del eje real. Luego se debe determinar el ángulo que forman estas dos rectas y trazar la bisectriz justamente de estos dos segmentos. A partir de la bisectriz se deben medir φ sobre 2 grados hacia la derecha y trazar una recta
Así también se mide en phi sobre 2 grados y se traza una recta desde el polo dominante a esa distancia de la bisectriz. Entonces, la intersección del eje real con la primera recta que trazamos nos indica dónde debe ir ubicado el cero del compensador. Y la intersección de la segunda recta y el eje real nos indica la ubicación del polo del compensador. De esta manera y con esta construcción obtenemos justamente ambas ubicaciones. De este modo, vemos que la contribución angular justamente entre este cero y este polo, la diferencia de ellas es justamente el ángulo deseado. Habíamos determinado que θz era el ángulo del vector entre el polo deseado y el cero del compensador, y la contribución angular del polo del compensador en el polo deseado la habíamos denominado θp. La diferencia entre θz menos θp justamente nos daba este ángulo de aquí, que es la contribución angular del compensador diseñado. También sabemos que el ángulo que forma el origen con el polo deseado es justamente el ángulo o la fase del polo deseado, y que este ángulo se corresponde justamente con el ángulo del polo deseado, dado que estas dos rectas son rectas paralelas intersectadas por una misma recta. Entonces, este ángulo y este ángulo son alternos internos, por lo cual son iguales. De esa manera obtenemos el valor de este ángulo de aquí que habíamos trazado, y podemos obtener justamente el ángulo entre la bisectriz y esta recta, que es justamente el ángulo del polo deseado dividido 2, y del otro lado lo mismo, el ángulo del polo deseado dividido 2 sería el otro ángulo, dado que esta es la bisectriz. Así también habíamos denominado, o podemos denominar en todo caso, a este ángulo el ángulo ρ, para obtener justamente la construcción trigonométrica para determinar analíticamente la ubicación del cero y del polo del compensador. Para hacer esto, primeramente vamos a analizar este triángulo de aquí que lo forman el origen, el polo deseado y el cero del compensador, donde nosotros tenemos algunos datos, como ser, por ejemplo, la recta que une el origen con el polo deseado, cuya magnitud es el módulo del polo deseado, la recta o este vector entre el polo deseado y el cero del compensador, que es el módulo del polo deseado más el cero del compensador, la distancia de aquí hasta aquí. Y lo que nos faltaría determinar es justamente este ángulo de aquí, que si nos fijamos es la diferencia entre el ángulo de aquí hasta aquí, que es fase del polo deseado dividido 2, menos este ángulo de aquí, que es phi sobre 2. Es decir, este ángulo es fase del polo deseado sobre 2 menos justamente phi sobre 2. Extrayendo entonces este triángulo, y a partir de esta construcción geométrica podremos determinar el módulo del cero del compensador de la siguiente manera. Primeramente calculamos el ángulo θz, que tenemos aquí, como la diferencia entre el ángulo del polo deseado, la fase del polo deseado, menos el ángulo de aquí, que es la fase del polo deseado menos phi dividido 2. Obteniendo que θz es la fase del polo deseado más phi dividido 2. Una vez que tenemos este ángulo, podemos recurrir al teorema del seno, que nos dice que el seno de θz es al módulo del polo deseado como el seno de la semisuma del ángulo del polo deseado menos phi es a el módulo del cero del compensador, obteniendo esta ecuación. Y a partir de ahí podemos despejar el cero del compensador, el módulo del cero del compensador, como la relación entre el seno de la semisuma del polo deseado menos el ángulo deseado sobre 2,
dividido el seno de tita z que calculamos anteriormente, multiplicado por el módulo del polo deseado. Así también, analizando el triángulo entre el origen, el polo deseado y el polo del compensador, buscamos obtener una relación similar al caso anterior para determinar el polo del compensador. Habíamos dicho que teníamos conocimiento de que la distancia del origen al polo deseado es justamente el módulo del polo deseado. La distancia entre el polo deseado y el polo del compensador es el módulo del polo deseado más el polo del compensador. Y además, el otro dato que podemos obtener es justamente el ángulo de esta parte del triángulo, de aquí hasta aquí, que si nos fijamos es la suma del ángulo entre la bisectriz y esta recta, que es fase del polo deseado sobre 2, más el ángulo de aquí, que es justamente phi sobre 2. Entonces, este ángulo de aquí hasta aquí es la suma de fase del polo deseado dividido 2 más phi sobre 2. Que obtenemos aquí fase del polo deseado sobre 2 más phi sobre 2. Entonces, a partir de esto podemos extraer ese triángulo, obteniéndose la siguiente construcción. Aquí tenemos el triángulo, aquí tenemos el módulo del polo del compensador, aquí el ángulo θ p, aquí el ángulo que habíamos calculado, el módulo del polo deseado. Nótese aquí que el ángulo en esta zona habíamos encontrado en el caso anterior que justamente θ z era la fase del polo deseado más phi dividido 2, lo cual significa que este ángulo corresponde justamente a θ z. Entonces, a partir de esta construcción, podemos determinar θ p como la fase del polo deseado menos la fase del polo deseado más phi dividido 2. Teniéndose esta ecuación y vemos que θ p es justamente fase del polo deseado menos phi sobre 2. Si recordamos un poquito el triángulo anterior, vamos a encontrar que este ángulo de la semisuma del ángulo deseado menos phi dividido 2 era justamente el ángulo de aquí. Es decir, en el caso anterior aquí teníamos θ z y aquí teníamos θ p. Importante de recordar. Entonces, utilizando el teorema del seno, similar al caso anterior, vemos que el seno de θ es al módulo del polo deseado como el seno del ángulo deseado más phi sobre 2 es al módulo del polo del compensador. Y despejando entonces obtenemos la ecuación que nos determina el módulo del polo del compensador. Así entonces, en resumen, el método se basa en, primeramente, calcular θ p como la semirresta del ángulo del polo deseado menos el ángulo deseado. O sea que la fase del polo deseado menos phi dividido 2, el ángulo θ z como la fase del polo deseado más phi dividido 2, y luego determinar el módulo de PC como el seno de θ z sobre el seno de θ p por el polo deseado, y el cero del compensador como la razón entre el seno de θ p sobre el seno de θ z por el módulo del polo deseado. Todo el método y la construcción que vimos anteriormente se resume en estas 4 ecuaciones. Una vez que obtenemos la ubicación del polo y del cero, pasamos a determinar la ganancia del compensador de manera similar a como habíamos hecho
en el compensador por eliminación de polos, se tiene que cumplir la condición de magnitud, donde el módulo del compensador por el módulo de la planta tiene que ser igual a 1, evaluado en el polo deseado, y a partir de ahí podemos despejar la ganancia como la ecuación que se ve en la diapositiva. Y a partir de ahí, con eso tenemos diseñado nuestro compensador utilizando el método de la bisectriz. Muy bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya sido de utilidad, hayan comprendido la construcción que se realiza para determinar y obtener el método de la bisectriz, que finalmente se resume en esas últimas 4 ecuaciones que les había mostrado, que nos dan la ubicación del cero y el polo del compensador, y luego, de manera similar al método anterior, determinamos la ganancia K del sistema. Nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias. Chao.